Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Diseño, Manejo y Operación de Riego por Surcos. Esta obra aborda la importancia de este sistema de riego y cómo la incorporación de nuevas tecnologías ha permitido posicionarlo como uno de los principales métodos de riego superficiales. En esta oportunidad queremos saludar en primera instancia a los panelistas que nos van a acompañar en este lanzamiento. Saludamos al señor José Luis Soler, presidente de Copefrut, a quien aprovechamos de agradecer especialmente por recibirnos en esta sede, al señor Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, al señor Wilson Ureta, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, CNR, y al doctor Eduardo Holzapfel, ex subdirector de CRIAM, investigador asociado también de nuestro centro y editor del libro. Y también, por supuesto, extendemos nuestros saludos a todos y todas quienes nos acompañan en esta jornada. CRIAM es un centro de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID a través de su programa FONDAP. Es liderado por la Universidad de Concepción en asociación a la Universidad de la Frontera y la Universidad del Desarrollo. En sus 10 años de vida, se ha posicionado como un referente nacional en la generación de conocimiento científico y tecnológico avanzado en recursos hídricos para la agricultura, la minería y las comunidades. Con anterioridad, en el área de agricultura hemos publicado los libros Manual de Riego y Drenaje en Frutales y Tecnología del Manejo de Agua para una Agricultura Intensiva Sustentable, por lo que este tercer texto viene a complementar los conocimientos en esta materia a fin de fortalecer la agricultura del país como una actividad productiva fundamental. Para conocer un poco más del trabajo que hubo detrás de la ejecución del libro, queremos invitar en primera instancia a pasar adelante al doctor Eduardo Holzapfel. Bien, buenas tardes. En realidad aquí me siento como en mi casa, ciertamente. Así que yo agradezco el hecho que nos hayan dado la chance de poderlo presentar aquí. Y sabemos que el día de hoy hay bastantes situaciones en que hace difícil que todo el mundo pueda participar porque están cosechando algunas cerezas que todavía quedan para poder cortar. Pero bueno, así es la vida y obviamente quiero darles, ¿no es cierto?, las gracias de que estemos aquí. Obviamente este libro también lo vamos a subir a la plataforma del CRIAM y está disponible para todas las personas. En primer lugar, lo que quiero decirles es que el CRIAM es un centro que ya lleva 10 años y tuvimos la posibilidad ahora de tener un acceso por 2 años más para poder seguir desarrollando la investigación que estamos incorporando y que hemos llevado a cabo durante este periodo. Es un centro en el cual tenemos una cantidad importante de investigadores y que obviamente tiene bastantes acciones que realizar. En primer lugar, yo creo que ahí está, ¿no es cierto?, la misión nuestra, pero creo que lo que más importa es cuáles son los objetivos, que es investigación, formación de recursos humanos, formación de redes y la comunicación de la evidencia científica para aportar a políticas públicas y a la empresa privada también. Creo que en ese contexto, ahora último, nos hemos puesto los pantalones y realmente hemos estado desarrollando con una iniciativa de quienes nos acompañan aquí, Belén, Sujei y Felipe, quienes están trabajando en la línea esta de poder entregar toda esta información para los agricultores y para las empresas que se dedican al riego. Nosotros tenemos muchos contactos con todas esas empresas, o sea, con todas esas universidades que están ahí, y lamentablemente se nos olvidó colocar las universidades externas, la Universidad de California, la Universidad de Córdoba, las universidades en Australia y también otras universidades del continente americano. Realmente CRIAM es un centro de alta tecnología y que hemos venido desarrollando una serie de procesos e investigaciones en los últimos años que nos permiten
posicionarnos a nivel nacional e internacional, como recién lo estaba. Realmente el centro tiene estas 5 grandes. La primera, que ustedes ven ahí, asociada con la eficiencia, nuevas fuentes de agua, todo lo que tiene que ver con calidad, la parte de tecnología para el tratamiento de agua y finalmente la gobernanza, que hemos también tenido bastantes investigaciones que nos han dado bastante rédito en el mundo entero. Realmente siento que nos hemos privilegiado con todo esto que hemos estado realizando. Y para que ustedes vean lo que hemos realmente realizado en estos últimos años, tenemos 700 y casi 20 publicaciones ISI, que es un número no menor, ya como centro. Tenemos 131 becarios de postdoctorado. Hemos realizado, ¿no es cierto?, alrededor de 120 libros, ¿ya? De algunos de los que ustedes tienen ahí, que lo pueden visitar ahí atrás, algunos trajimos, porque según me decían que en la caminata no cabían algunos otros más, pero eso lo podemos, si lo solicitan al CRIAM, nosotros podemos hacerle llegar toda la información que ustedes requieran. Y tenemos bastantes otros artículos que estamos llegando hoy día a la comunidad. Y lo que es importante ahora, vamos a ver a lo que son el libro en general, pero sí quiero iniciar algo con la génesis, porque cuando hemos ido desarrollando todo esto del riego por surco, querámoslo o no, nosotros tenemos casi 40 años de investigación en riego por surco, como también tenemos casi 40 años de investigación en riego por goteo. Pero muchas veces nos encontramos con que dicen, no, esto es como volver a la colonia. Claro, seguramente los primeros que trajeron el riego por surco fueron la colonia, los españoles, pero si vamos más lejos, aquí los incas tenían el riego por goteo, y mejor que nosotros hoy día. Lo hacían con un sistema, ¿no es cierto?, en el cual los goteros eran unos cacharros que realmente por diferencial de potencial iba el agua a la planta. Mucho más eficiente de lo que tenemos hoy día, pero muchísimo más eficiente, ¿ya? Yo iba a traer unos cacharritos para mostrárselos, pero desgraciadamente en el laboratorio no los puedo encontrar, así que espero tener algún día alguna foto por ahí para mostrarles lo que realmente nosotros obtuvimos con Alejandro Valenzuela, que tenían los incas y de los cuales nos trajimos algunos ejemplares. El libro, en buena cuenta, está con todos los capítulos que ustedes ven ahí, desde la introducción, las características, la infiltración, algo que le voy a dar un poco más de énfasis, la nivelación de suelo, la hidráulica que hemos venido desarrollando, la parte de eficiencia, los sistemas de aducción, diseño y finalmente la automatización. Y hemos trabajado en esto, como le digo yo, hace ya 40 años. De hecho, con los coautores del libro, quienes están aquí conmigo, para que si me quieren hacer preguntas, ellos van a responder. Hemos desarrollado todas estas líneas y con bastantes publicaciones de respaldo. Esa es la verdad de las cosas. En primer lugar, ¿cuáles son el riego por surco? Por si alguna vez no lo ha visto. Que yo espero que sí. ¿Ya? Otros son de aquí, de Solfruit. Otras son de Peumo, mi zona de origen. ¿Ya? Y hemos trabajado con esto y hemos hecho valorizaciones con riego por goteo y con surco. Y hemos obtenido realmente valores bastante cercanos en producción. No han habido variaciones muy grandes cuando regamos bien por surco, ¿ya? Y eso se lo voy a demostrar del cómo, que es lo que dice el libro. Y en este contexto tenemos entonces que en general el riego por surco tiene esas 4 fases. Una que es el avance, otra que es la fase de almacenamiento, otra que es la fase de vaciado del sistema y otra que es la fase de receso. Pero ¿qué es lo que hace la gente hoy día? Solamente usa la fase de avance y de ahí para ellos se acabó el riego. Entonces obviamente que esto no sirve. Por eso que tenemos tan mala eficiencia, por eso que la gente no realmente pone el factor importante asociado, que nosotros son todos los parámetros que nosotros hemos tratado de desarrollar durante este periodo. Y ahí ven ustedes lo que es la fase de avance, la primera aquí, ¿ya?
Después una fase de almacenamiento que tenemos que continuar con el riego, pero aquí vamos a continuar con el riego con un caudal diferente. El agotamiento cuando el agua ya se cortó aquí en la entrada y empieza a desaparecer. Y finalmente la curva de receso, que es esa que está ahí, ¿verdad? Comparado con la curva de avance. Y la relación del tiempo de oportunidad de riego está entre esas dos curvitas. Y eso lo hacemos ahora y lo hemos desarrollado con bastantes modelos, que ustedes van a ver algunas ecuaciones que ojalá no le pongan mucha atención, pero sí las tenemos modeladas y las tenemos para que las usen después con un modelo de Aquasurco que estamos tratando de dejar ya de frente con nuestro equipo. Ahí está entonces la infiltración, que eso es un concepto que yo quiero que les quede marcado a ustedes. En primer lugar, ¿verdad? Que la infiltración, ¿verdad? En un tiempo, al principio, ¿verdad? Es muy alta. Y si la gente corta el riego a los 20 o 30 minutos, ahí obviamente que entre la cabecera y el pie van a haber un montón de diferencias en cuanto a infiltración. Entonces, pero afortunadamente el riego por surco tiene un tiempo de aplicación de alrededor de 2 a 3 horas. Y si nos vamos entonces a ver las 2 o 3 horas, el delta de infiltración de 20 minutos entre ese punto y ese punto es casi 0,2. O sea, entre la cabecera y el pie vamos a tener 0,2, ¿no es cierto?, milímetros o centímetros o lo que sea de diferencia entre la cabecera y el pie. Y eso hace que el riego por surco sea eficiente. O sea, ahí lo estamos diseñando de una manera tal que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, mejorar notablemente la eficiencia. Y de eso nos tomamos con nuestra metodología y con todo lo que se refiere a los procesos asociados al riego. Y aquí entonces tenemos dos cosas que hemos venido desarrollando y que esto también lo probamos. Y California fue una de las primeras que partió con estos tipos de nivelación ya con el sistema láser, que hoy día está expandido en el mundo entero y que es muy fácil de encontrar y que es muy fácil de desarrollar. Y también hemos trabajado ahora último con nuestro equipo en los sistemas de nivelación con soporte de GPS, que también lo hace bastante más eficiente. Ya no tienen que estar tomando, no tenemos que andar nivelando, o sea, lo haciendo con el nivel y cosas por el estilo. Con el GPS directamente nivelamos el suelo y nos queda de acuerdo a la pendiente que queremos en función de las condiciones del predio. Lo otro, también hemos desarrollado algunos modelos de la forma del surco. La forma del surco, cuando uno lo hace, no es lo mismo que tenga una condición u otra, porque varía la infiltración. Y entonces lo que estamos desarrollando, hemos desarrollado varias metodologías que nos permiten, ¿no es cierto?, ver cuál es la forma del surco y poderla modelar. De hecho, todo como estamos viendo aquí, hemos ido modelándolo paso a paso, ¿ya? Y tenemos todo el respaldo para eso, y cada una de estas cosas tienen, así, claro, aquí está simplemente puesto, pero realmente eso entrega la condición en la cual estamos aplicando el riego y relacionando con la infiltración y con los tiempos de riego. Además de eso, entonces vienen las ecuaciones que son esas dos ecuaciones de arriba que son las que modelan el avance. El tiempo de avance se modela con esas dos ecuaciones que nosotros lo tenemos en el sistema nuestro. Y la última, la fase de receso, que la primera se había desarrollado antes con el Shelkoff en California, y nosotros desarrollamos aquí en la Universidad de Concepción la parte de receso, ¿ya? Y todo esto, si ustedes imaginan, esas dos ecuaciones de arriba deben tener unas 200 publicaciones. Fácil, ¿ya? Entonces, todas esas cosas uno las va modelando, va teniendo los modelos y permite, ¿no es cierto?, resolver los problemas que antes, sin la computación y las cosas que hoy día, y seguramente la inteligencia artificial que viene, nos va a ayudar mucho a resolver estos problemas de mejor forma. Después, nosotros tenemos entonces el modelo Aquasurco, que es el que ya lo tenemos, está funcionando y tiene, creo que ahora ya lo estamos patentando
dentro de este año tiene que salir el patente. Y en el riego, entonces, si nosotros vemos ahí, en ese caso, solamente cortamos el agua cuando llegó el agua al final del surco. Aquí regamos y seguimos regando con mucha cantidad de agua y perdimos agua. Y aquí regamos bien. Y eso es lo que hacemos con el modelo. El modelo nos entrega esa condición para poder regar bien y que tengamos una eficiencia de alrededor del 90%. ¿Ya? Le colocamos los surcos. ¿Ya? Los surcos es una condición bien... lo hemos estudiado durante este último tiempo y lo hemos visto en goteo, lo hemos visto en surco, que el surco tiene que ir a 40 centímetros del tronco, de aquí, para poder ir a la zona de extracción radicular. Y de esa manera llegamos casi lo mismo que un gotero. Cuando son suelos muy delgados de surco, y podemos aumentar el volumen del área que son capaces de extraer las plantas. Y nuestra posición desde este punto de vista es que con esta eficiencia y con los antecedentes que tenemos, estamos llegando a 90-95% de eficiencia en el uso del agua. Incluso muchas veces competimos se compite con bastante con riego por goteo por la condición de manejo, que yo les voy a mostrar aquí cómo se hace. Ahí hay una condición, estos son lo que, bueno, de línea partió desarrollando un poco esta situación de los sistemas de aducción, que aquí con José Luis y con su papá hicimos bastantes cosas tiempo atrás y realmente nos dieron muy buenos resultados y ya cuando vieron que había otras alternativas nos dejaron botados, pero ahora ya van a volver. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo es, desde el punto de vista de diseño, es como un alto caudal, longitud del surco, tiempo de riego y obviamente el número de surcos por hilera dependiendo del tipo de frutal. En el palto estamos teniendo 4 surcos por hilera y en cerezo normalmente 2 y en manzano también 2, a pesar de que aquí algunos ensayos que hicimos con Copperfruit, en algunos sectores estamos colocando con franco arenoso, con piedra, 3 y 4 líneas de gotero en manzano, o pues lo pusimos con gotero y podemos colocar surcos, ¿verdad?, en manzano, aumentando la producción en forma notoria. Entonces, todo lo que hemos hecho, tanto con goteo como con surco, nos permite a nosotros analizar con mayor profundidad los problemas asociados con el diseño y la operación del sistema de riego por surco. Y esta es, ¿no es cierto?, la automatización, que la podemos llevar, que hoy día, como están de moda los teléfonos, ya siempre colocamos un teléfono ahí porque con ese podemos hacer todo, ¿ya? Y lo que hacemos entonces, hay una estructura que llega aquí a un sistema como un embalse chiquitito, ¿verdad?, que es el que regula, y aquí están, ¿no es cierto?, las tuberías de distribución, y aquí está la válvula inteligente que desarrolló Cristian Correa, que está aquí con nosotros. Lo que hace, ¿no es cierto?, es entregar los caudales asociados a cada una de estas subunidades, que es lo mismo que las subunidades de riego por goteo, ¿ya? Y cuando el agua llega a una cierta distancia, avisa y recalculamos la infiltración y con eso estamos entregando el caudal de acuerdo a la infiltración de esa longitud. Y con eso tenemos una eficiencia bastante alta. Y podemos hacerlo desde la nube, podemos hacerlo desde el celular y manejar esto conociendo los caudales de la zona y la disponibilidad del recurso hídrico que hay. Y eso lo hemos hecho porque los caudales de los canales son variables, ¿verdad? Y sin embargo las necesidades del cultivo son constantes. Y eso, lo que con este embalse chiquitito que hay aquí, ¿verdad?, nos permite regular y regar 24 horas al día. Lo que no es muy común, ¿verdad? Y lo que nos permite entonces utilizar de mejor forma el agua para que el recurso hídrico sea aprovechado de forma bastante importante. Finalmente, para que comparemos cualquier sistema de riego, cualquiera, tenemos que estar bajo condiciones óptimas, tanto de operación, de diseño y como de instalación. No podemos comparar un buen riego por surco con un mal riego por goteo. No podemos comparar un mal riego por surco con un buen riego por goteo. Y cuando hemos hecho las comparaciones,
no hay diferencia significativa entre el goteo y surco bajo condiciones óptimas. ¿Ya? Y eso nos da la tranquilidad de lo que estamos haciendo y creo que eso nos va a permitir mejorar de forma sustantiva para que la gente entienda. Porque yo le pregunto a cualquier agricultor hoy día y se nos riego por goteo. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque no hay una condición de tecnología asociada que les permita ir desarrollando estas nuevas iniciativas que son realmente mucho más baratas porque no usan energía, en primer lugar, y en segundo lugar porque son eficientes. ¿Ya? Y además el riego por surco es, desde el punto de vista de implementación, un tercio de lo que es el riego por goteo. Y finalmente, lo que quiero dejar como un legado de lo que hemos hecho es que el libro que le hemos entregado sea un uso inteligente del agua y la energía para ofrecer a esas generaciones que vienen una mejor vida. Eso es. Muchas gracias. Y en nombre del CRIAM le agradezco a Copersur que nos haya dado la posibilidad y la presencia que estén aquí de Antonio y José Luis, el director de la CNR, para que podamos compartir un poco esta situación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Holzapfel por sus palabras y por esta presentación. A continuación, queremos invitar a subir al escenario al señor José Luis Soler para compartirnos sus reflexiones en torno a este libro y también dar un saludo también a todos quienes están presentes hoy. Muy buenas tardes. Parece que se escucha poco, ¿no? ¿Vienen encima? Ok, gracias. Es un placer darle la bienvenida a todos quienes se encuentran presentes en este lanzamiento, donde conoceremos los detalles de una obra en la cual se exponen las investigaciones que han permitido un gran desarrollo para entender mejor el diseño, manejo y operación del riego por surcos con sus diferentes modelos. He sido testigo de la relevancia del tema hídrico en la agricultura. A lo largo del tiempo hemos empleado diversas formas de riego como tendido californiano, microaspersión, goteo, etc. Entre estos, el sistema californiano fue muy usado por los fruticultores de esta región, previo a la introducción de sistemas presurizados. Y en esa búsqueda de alternativas para mejorar el uso del agua, que es una de las mayores necesidades del mundo empresarial agrícola, surge el vínculo de Eduardo con Copersur, a través de temas de investigación y desarrollo. Hace esto ya más de 30 años. Desde aquel entonces se ha forjado e impulsado una colaboración con el propósito de contribuir a la investigación y desarrollo de ciencia en la agricultura con el mundo académico, a través de diversas charlas, capacitaciones, investigaciones en tesis de grado, así como asesorías. Y todos estos conocimientos han sido compartidos con nuestros productores y la comunidad agrícola en general, ya que creemos profundamente que el auténtico valor de la ciencia reside en la apertura de sus descubrimientos para el beneficio de quienes lo necesiten. Es ahí donde quiero recalcar y reconocer la contribución de profesionales como Eduardo, quienes han desempeñado un papel fundamental al conectar de manera hábil las necesidades empresariales con el desarrollo académico. Todo ese esfuerzo y dedicación invertido durante todos estos años han dado frutos,
los cuales quedan plasmados también en la página de este libro. Su trabajo representa un avance significativo en la mejora de la eficiencia, un tema al que debemos continuar apuntando en el futuro. En relación con lo expuesto en el libro, quisiera señalar algunos aspectos desde mi mirada como productor. Se presenta una alternativa para el riego en suelos relativamente homogéneos y de superficies tal vez un poco más reducidas, que destacan por su menor inversión tanto en los costos de implementación como en la operación misma, gracias a la incorporación también de pequeños embalses de regulación. Dado que hoy en día la fertilización se realiza principalmente a través del riego y de los presurizados, podría haber una dificultad en hacer las aplicaciones bajo el sistema de surco. Muy particulares, por favor. También considero relevante resolver el tema de la cantidad de tránsito de las maquinarias por las hileras del huerto, ya que eso podría afectar la mantención de los surcos. La fruticultura moderna no se puede dejar sin un desarrollo profundo en el manejo de las aguas de riego, como también la mecanización de los procesos productivos. Finalmente, aprovechar esta oportunidad para agradecer el valioso aporte por parte de Eduardo y destacar la importancia de continuar colaborando en pro del desarrollo agrícola en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al señor José Luis Soler por sus palabras y a continuación queremos invitar a pasar adelante al señor Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, también para comentar sus impresiones sobre este libro. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Eduardo a comentar su libro, a comentar lo que está ocurriendo con el mejoramiento de la eficiencia de riego en Chile. Como Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? Lo primero es agradecer este libro, ¿no? Que crea un modelo para mejorar la eficiencia del riego por surco en Chile. Estamos en un contexto de crisis climática donde el agua era un bien abundante y hoy día el agua es un bien escaso. Y estamos en un contexto mundial también que el mundo va a demandar, ¿no? Un 50% más de alimentos de aquí al año 2030. Y ahí Chile tiene una gran oportunidad, pero tenemos que aumentar la producción de alimentos al 2030 en un contexto de crisis climática, en un contexto donde cada día tenemos menos agricultores, tenemos menos suelo, ¿no? Y también tenemos menos agua, ¿no? Y en ese contexto tenemos que con mucho menos producir mucho más. Por lo tanto, la incorporación de la tecnología en un tema tan relevante como el riego es una tremenda contribución para el desarrollo de la agricultura chilena, que ha tenido muchos logros, que tiene muchos desafíos, que tiene muchas oportunidades y depende de nosotros poder aprovecharla. Y el tema del agua, ¿no es cierto?, en un país que tiene
32 embalses, que tiene 1.500 ríos, ¿no? Que tiene más de 150.000 kilómetros de canales, en un país que vierten al mar más del 80% del agua, ¿no? No se pierde el agua en el mar, porque el ecosistema marino necesita agua dulce, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿necesita el 80% del agua que vierta al mar? Creemos que no, ¿no? Entonces, todo lo que signifique mejorar la acumulación, la regulación, la eficiencia del agua es una tremenda contribución al desarrollo de la agricultura chilena. Agricultura que ocupa el 2,4% de la superficie del país. Chile tiene 75 millones de hectáreas y solo en 1,8 millones de hectáreas, el 2,4% de la superficie nacional, solo en 1,8 millones de hectáreas tenemos cultivos permanentes y anuales, ¿no? Y solo regamos 900.000 hectáreas. Y creemos que con mayor eficiencia, ¿no? Con mayor tecnología, con mayor conocimiento, con mayor alianza, ¿no es cierto?, entre la academia, el sector privado y el sector público, podemos regar 1 millón de hectáreas más, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, solo Alemania ocupa el 42% de su suelo para producir alimentos. Chile, ¿no?, el 2,4% de sus suelos lo ocupa para producir alimentos. Y en gran medida es porque no hemos tenido los recursos o la inteligencia o la visión, ¿no?, de mejorar la eficiencia de riego. Y por eso, Eduardo y equipo, esta contribución al desarrollo de la agricultura es muy importante. Y ahora quiero contar una anécdota muy personal como agricultor, como productor. Yo llevo 38 años ya en la región del Maule dedicado a la producción de fruta fresca, ¿no?, a la modernización de la fruticultura, es lo que se ha dedicado nuestra empresa. Y tuve una madre que siempre andaba a pata pelá con una manguera regando sus plantas. Tenía la mano verde, era paisajista, y yo con mucho orgullo, después de estar 20 años en la región, la convido a ver el primer sector de riego por goteo que instaló nuestra empresa agropecuaria Guapri. Llegó mi madre, le mostré la estación de bombeo, los goteros, y me dijo: esto no sirve. Nada reemplaza al riego por surco. Nada reemplaza al riego por tendido, porque este va a ser un riego muy superficial. Y eso me lo dijo hace 25 años. Y yo creo que nos demoramos 20 años, ¿no?, en entender que el riego por gotero tenía que tener los mismos beneficios que el riego por surco. ¿Y cuáles eran los beneficios de ese riego por surco? Que era, no mojaba el suelo, sino que regaba, ¿no?, el suelo, oxigenaba el suelo, y al oxigenar el suelo se iban formando microporos, macroporos, donde el sistema radicular se iba desarrollando, ¿no? Entonces, la profundidad de riego que tiene el riego por surco, ¿no?, lo cómodo que se siente el sistema radicular en el riego por surco, nos costó mucho igualarlo con los sistemas de riego presurizado, ¿no? Y tenía un defecto el riego por surco, un gran defecto, porque la planta se sentía muy cómoda, ¿no?, con la profundidad de riego, la oxigenación, la formación de microporos, de macroporos, etc. Pero tenía una ineficiencia muy grande. Nosotros, no sé bien o mal, Eduardo, hablábamos que tenía una eficiencia de un 40%. Pero al conocer, ¿no es cierto?, un modelo para regar por surco, donde la eficiencia del agua, según Eduardo, llega hasta un 90%, ¿no?, que
que era el gran defecto que tenía el riego por surco, aprovechando, ¿no es cierto?, estas cabeceras matizadas y el modelo que propone el libro. Si realmente podemos mejorar la eficiencia del agua en un riego por surco, en esta proporción, ¿no es cierto?, que describe el libro, vuelve a ser una muy buena alternativa para regar. Así es que quiero agradecer esta contribución como Sociedad Nacional de Agricultura, como agricultor, como productor de fruta. Decir también que nos ha costado mucho determinar cómo regar, cuándo regar y cuánto regar. Creo que hemos avanzado mucho en sistemas de poda, hemos avanzado mucho en genética, en portainjertos, en variedades, pero nos ha costado mucho llegar a determinar cuál es la mejor eficiencia de riego para que en definitiva la planta se sienta cómoda, que es lo que queremos, ¿no? Necesitamos una relación hoja-fruto, ¿no? Necesitamos un brote de 50, 60 centímetros, necesitamos calibre, necesitamos color, en un fruto que contiene un 70-75% de agua, ¿no? Entonces, creo que todo lo que hagamos en avanzar frente a la eficiencia de riego va a ayudar mucho, en definitiva, a producir fruta con calidad y condición, que es lo que necesitan los mercados para nosotros mantenernos como agricultura vigente en el mundo y tener un producto competitivo, ¿no? Buen calibre, buen color, buen sabor, y eso se logra, ¿no? En gran medida determinando, ¿no es cierto?, y mejorando la eficiencia de riego. Así que muchas gracias, Eduardo, a ti, a todo tu equipo, a Copefrut, José Luis, porque siempre nos abre las puertas en cosas innovadoras, ¿no?, y que también las pone al servicio de la agricultura. Muchas gracias. Agradecemos al señor Antonio Walker por sus palabras también. Bueno, y a continuación queremos dar paso al espacio de conversación que va a ser moderado por el señor Wilson Ureta, director ejecutivo de la CNR. En este bloque queremos invitar a los señores Ureta, Walker, Soler y Holzapfel, por supuesto, a que suban al escenario para dar inicio a este bloque. Así que a nuestros panelistas los invitamos ahora a tomar asiento. Mientras se están acomodando, les queremos contar que durante este espacio, quienes también están asistiendo a este lanzamiento, pueden aprovechar preguntas a los panelistas. Vemos aquí que también hay parte de los autores del libro, así que si también tienen algún comentario, alguna reflexión que quieran compartir, este va a ser la instancia donde ustedes también pueden pedir el micrófono y hacernos llegar, ¿cierto?, sus reflexiones. Así que... 1, 2, ya. 1, 1, 2. Están funcionando todos los micrófonos. Aquí los panelistas van a compartir y el moderador sí se queda el micrófono. Así que, señor Wilson Ureta, le cedo la palabra para que pueda dar inicio a este espacio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación al CREAM y contarle una pequeña reflexión de las primeras preguntas. A nosotros en la CNR nos llamó bastante la atención el libro. Yo creo que es un poco rompedor de cabeza porque libros de riego tecnificado llegan todos los días al Ministerio de Agricultura y la CNR, distintos modelos, distintas experiencias, cuál tecnología más moderna que la anterior, y llegó este. Y fue bien curioso. De hecho hubo bastante interés en los equipos técnicos por entender por un lado el fin, y a eso va mi primera pregunta, Eduardo, el fin de incursionar y persistir en esta temática, y lo otro es qué estamos haciendo nosotros por ello como servicio público.
Un dato, más del 60% de los pequeños agricultores riegan con métodos tradicionales. Y en promedio en el país casi el 40% todavía riega con métodos tradicionales. Y por otro lado el Estado, y ahora probablemente más que nunca, en el Estado los recursos son limitados para hacer fomento productivo con métodos que son caros. Muchas veces el método por goteo, que a menor escala es más caro porque las dimensiones del terreno. Entonces uno tendería a pensar, bueno, ¿qué hacemos si fomentáramos estos métodos? En vez de que fomentar en todos lados goteo, aspersión, los métodos que hoy en general la gente postula en los concursos. En ese sentido, Eduardo, ¿cuál crees tú que es la finalidad de este libro, que en el fondo es un libro de gestión del agua? ¿Y cómo lo ves tú el rol de los centros de investigación para que se adopten estas tecnologías? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es importante el planteamiento. Nosotros como equipo nos juntamos y dijimos, tenemos harta investigación durante muchos años, y dijimos, ¿por qué no el riego por surco no es competitivo con el resto? En primer lugar. Y aquí está, bueno, los colegas que hicimos el libro, Ricardo Mata, que trabajamos juntos durante 40 años, Cristian, que está trabajando en robótica hoy día, la Nicole, con la que hemos trabajado en toda la parte de desarrollo, de cómo implementarlo, ¿verdad? Pero nosotros lo que pensamos es decir, bueno, ¿por qué no podemos instalar algo que sea automatizado, ¿verdad? Y que permita resolver los problemas que tenemos desde el punto de vista de eficiencia y de energía. Porque esas dos cosas van detrás de esto. Y aunque parezca, no sé, un poco extraño, pero yo hice mi tesis de grado en la universidad en hidráulica de riego por surco con el doctor Valenzuela. Hice mi tesis de doctorado en optimización de surco con el doctor Cherkov y Mariño, que eran los especialistas de la Universidad de California. Y empezamos a trabajar todas esas líneas y dijimos, si tenemos todo este cúmulo de investigación asociada con numerosas investigaciones de respaldo y paper, todas esas cosas que nos piden, nos obligan, ¿verdad? Dijimos, ¿por qué no hacemos algo que realmente sea práctico, la gente lo pueda usar y realmente permita el desarrollo? Y esto puede ir desde la pequeña agricultura con mayor énfasis hacia agricultura mayor cuando tú tienes, ¿no es cierto?, alguna condición de manejo que nos permita incorporarla. Pero yo creo que esto tiene bastantes posibilidades de implementación en agricultura, por ejemplo, de 10, 15, 20 hectáreas, realmente con muchas posibilidades de desarrollo, muchas posibilidades de desarrollo. Y yo creo que esto tenemos que tratar de implementarlo. Nosotros queremos mostrarlo de alguna manera. Estamos tratando de buscar una forma de hacerlo con el equipo que hemos trabajado y que el CREAM obviamente nos ha dado todo el respaldo para poder hacer esta investigación. A pesar de que tenemos mucha investigación en goteo, nos dimos cuenta que esto era disruptivo. Realmente es una situación en la que hay que pensar. ¿Por qué seguir pensando que solo vamos a llenarnos de plástico en todas estas cosas? ¿Por qué no hacerlo con algo más que sea más amigable? Además, yo creo, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, que el riego por surco es más sustentable, y algo decía Antonio recién, que el riego por goteo. Y eso por la misma condición de humedad. Que en el riego por surco la infiltración es en función del suelo. En el goteo en relación a la infiltración. La infiltración está relacionada con la aplicación del equipo. Y eso también tiene una alteración desde el punto de vista tecnológico y sustentable. No sé si respondo algo a la pregunta. Muchas gracias. Ahora, Antonio. Bueno, ministro, agricultor, empresario, dirigente gremial. Así que algo puede hablar de lo que sucede en la agricultura chilena. Además, sigan los videos de Instagram, que uno aprende mucho de los cultivos. Como decía al comienzo, la gran mayoría de los agricultores del país, y especialmente los más pequeños, tienen hoy día
implementan sistema de riego tradicional. Y en muchos casos, lo sabemos, lo implementan mal. Este libro ofrece una guía al respecto y un camino a seguir, sobre todo pensando en las políticas públicas. Y ahí hay un desafío muy grande, porque estas son inversiones privadas que la idea nace del agricultor. Y tú sabes, ahí en el ministerio, el INDAP, la CNR, tienen nichos para las postulaciones. Pero yo te aseguro algo, y una mala noticia, que probablemente si levantamos mañana un concurso de esto no va a llegar nadie. ¿Cuál es el rol del Estado, que ves tú? Y cómo también el mundo empresarial o la misma Sociedad Nacional de Agricultura, ¿lo ves tú? ¿Cuál es un rol que pueden tener para que algo que está demostrado además, y tenemos un fin en común, que es usar mejor el agua, podamos incentivar este tipo de técnica y método? Bueno, varias cosas. Yo creo que como Wilson, como política pública, poder hacer una gran alianza INDAP con la CNR, ¿no es cierto?, en contribuir a la tecnificación, entre comillas, porque esto tiene mucha técnica, ¿no? Esto no podemos decir que es un riego por tendido tradicional. Este es un riego por surco con una cabecera automatizada, ¿no?, que en ciertas condiciones puede ayudar muchísimo a la eficiencia de riego de pequeños agricultores. Para que tengamos una idea, según el último censo, Chile tiene 145.000 unidades productivas, ¿no?, agricultores. Y el 99% de esos agricultores, según el último censo, son pequeños agricultores. Y INDAP tiene 185.000 usuarios, ¿no? Entonces, en el riego presurizado hay una barrera de entrada importante, que es la inversión inicial, ¿no?, que son, dependiendo del nivel de si es con telemetría, si no es con telemetría, y con todas las sofisticaciones que tienen hoy día los riegos presurizados, estamos hablando de cerca de $5.000 por hectárea, ¿no? No todo el mundo tiene $5.000 por hectárea, contando la gran ayuda que hace la Comisión Nacional de Riego y lo que está haciendo Wilson, ¿no es cierto? Y agradecerte, Wilson, como agricultor y como gremios, el aumento de presupuesto que ha tenido la Comisión Nacional de Riego y el foco que le han dado en el Ministerio de Agricultura a tecnificar el riego, ¿no? Pero esto es riego tecnificado, ¿no? Porque aquí hay mucha técnica, hay mucho conocimiento, hay un modelo. Yo no conocía, Eduardo, el modelo, porque como dije en la presentación, la gran desventaja que tiene el riego por surco, según toda mi ignorancia, es la eficiencia del agua, ¿no?, que siempre hablábamos de un 45% de eficiencia. Entonces, si el modelo nos permite llegar a una eficiencia de un 90%, bueno, esa desventaja se transforma, ¿no es cierto?, con este modelo en una ventaja, donde, como decía anteriormente, la profundidad, la oxigenación, la formación de microporos, macroporos y cómo se desarrolla el sistema radicular con un sistema por gravedad, con esta presión hidráulica, ¿no es cierto?, es muy potente. Entonces, yo creo que el modelo nos permite que esto sea una alternativa. Yo lo veo más que para el gran agricultor y la gran extensión, ¿no es cierto?, es más bien para superficies medias, que es donde está la gran mayoría de los agricultores de Chile. Y ahí yo quisiera hacerle una pregunta, perdón, Wilson, Eduardo, que es que el error que cometimos nosotros como empresa en el riego por surco, llamémosle californiano, fue la nivelación de suelo, ¿ah?, que movimos mucho suelo. Entonces nos quedaron en el mismo surco
cortes de suelo y rellenos de suelo. Entonces, nos hacía que la uniformidad del árbol, ¿no es cierto?, no fuera la misma en la cabecera que en el pie del surco. Entonces, bueno, si vamos ajustando todas esas cosas, la eficiencia, los movimientos de suelo, a lo mejor esto puede ser una gran alternativa para la mediana y pequeña agricultura. Gracias, Antonio. Pero que responda la pregunta, pero Eduardo. La pregunta de Antonio sobre las nivelaciones, porque eso es parte de la gestión también, de que las nivelaciones del suelo, en el fondo, bueno, aquí está descrito también, es que es clave o lograr la uniformidad tanto del surco, pero también del tipo de suelo que queda a disposición para regar. Porque también, bueno, y también yo destaco que hay una parte que tiene que ver con las personas mismo, de cuánto esfuerzo le dedican las personas para regar. Y ahí hay algo también que yo lo valoro harto, que yo también destaco igual que Antonio, que es tecnificado. A José Luis quisiera hacerle una... sí. Yo quisiera agregar que este sistema por surco, en el cual trabajamos muchísimo, porque pusimos varias hectáreas en la región de riego californiano, que es un riego por surco, ¿no es cierto? Un tipo o una aproximación de riego por surco. Yo creo que un tema importante es en los suelos donde se aplica. Tiene que ser suelo bastante homogéneo. Si no son homogéneos, pueden producir errores importantes. Creo que es un tema importante. Si tú te vas en esta zona, a la zona de los niches, que son suelos pedregosos, no tan pedregosos, pero muy variados, es difícil regar por surco. Hay zonas más bajas, cuando dejamos un poco de lado la nivelación que mencionaba Antonio. Entonces, es un poco complicado. Lo otro que también es complicado en este sistema es el paso de la maquinaria. Nosotros hoy día estamos pasando para producir, por ejemplo, cereza, muchísimas veces en la temporada, pero muchísimas, 20 o 30 veces estamos pasando, y eso puede influir algo, de alguna manera, ¿no es cierto?, en la mantención de los surcos. Costos que hay que tener contemplados, ¿cierto?, en la inversión. Eso te quería preguntar, José Luis, porque si bien nosotros, yo coincido con Antonio, que en términos de política pública uno podría pensar, bueno, cada peso del Estado, si logramos un objetivo similar en eficiencia hídrica, bueno, uno no tiene dónde perderse y tratemos de impulsar estos sistemas porque podemos tener una cobertura mayor de beneficiarios con los mismos recursos del Estado, por ejemplo. Pero también en la empresa, en la experiencia que ustedes ya han tenido, ¿cómo fue la integración también? Convencer a los equipos técnicos, el convencerse también de que era buena idea quizás no seguir lo que el patrón que es más tradicional hoy día o más común en la empresa. Hoy día las empresas rápidamente ponen un capital o se endeudan por eso y tecnifican rápidamente los cultivos. En el caso de ustedes probaron este otro sistema. ¿Cómo crees tú si es algo que también puede permear a otras empresas del rubro? Yo creo que si el suelo acepta este sistema es súper interesante, pero como digo, hay suelos que cuesta que lo acepten porque hay mucha diversidad de suelo. Creo que es más barato de implementar, creo que es más barato de operar, creo que no tiene el recurso energía, ¿no es cierto? Pero también es difícil los manejos que hoy día se ejecutan. Por ejemplo, la aplicación de fertilizantes. Hoy día se están ocupando los fertilizantes líquidos, ¿no es cierto? Se pone el riego presurizado, se abre una llave y luego tiene aplicado las necesidades que tiene el cultivo. Pero yo creo, nosotros le hicimos mucho trabajo, trabajamos mucho con Eduardo en el riego californiano, mucho, y tuvimos también buenos resultados, pero nos llegó, como nos estuvo acusando Eduardo, nos llegó a cambiar
al riego. Ahora, no es el riego por goteo también para cualquier suelo. Hay riego por goteo en suelos pedregosos que el gotero no hace bulbo, simplemente pasa derecho por intermedio de las piedras para abajo. Entonces tampoco es una solución. O sea, creo que cada suelo y cada cultivo requiere una tecnología de riego distinta. Justamente de eso, Eduardo, te iba a preguntar. Hablamos de los suelos recién, de condiciones también de superficie, pero en los cultivos, los tipos de cultivo, de análisis que hayan hecho ustedes, de donde este método, habrán cultivos que es más recomendable el riego presurizado por goteo y en otros donde será más recomendable el surco. Las mismas pruebas que ustedes hicieron con las raíces. Cuéntanos un poco más al respecto. Bueno, aquí en todo caso la parte de automatización, por si hay más, se la puedo dejar a Cristian. Él es el gestor de la válvula inteligente que llamamos ahí para poder calcular la infiltración y todas esas cosas que parecen requete contra importantes. Pero desde el punto de vista de las raíces del suelo y de la forma del bulbo o del área de mojamiento y todas esas cosas, hemos trabajado bastante, y lo que decía José Luis es requete contra interesante, porque hay zonas donde tenemos riego por goteo que no lo riegan bien, que la gente... Hace pocos días discutíamos un suelo que tiene 60% de piedra en la matriz. Y la gente lo riega como que si fuera el 60%, o sea, el 100% de ese suelo como que te lo tuviera agua. No es cierto. Entonces los manejos son diferentes. Pero sí, tal como decía José Luis, como lo también decía Antonio y tú mismo lo has manifestado, en ese sentido, yo creo que hay que colocar todos los sistemas de riego ahí, optimizados, y compararlo desde el punto de vista de su efecto en los diferentes cultivos. Ya sea maíz, sea poroto, sea papa, tomate, que se puede trabajar. Y de hecho, y aquí voy a hacer algo que no es ninguna infidencia, pero hemos estado colocando este sistema en Ecuador, ¿ya? Y lo probaron y ha funcionado estupendo en cultivo, ¿verdad? Y lo hemos probado allá y resulta que aquí todavía no entramos bien en el ruedo, ¿ya? Todavía no estamos metidos, ¿no es cierto?, en el quincho específico para poder arriar, ¿no es cierto?, el sistema, pero el piño, como dicen. Pero realmente, desde el punto de vista de todos esos aspectos, hay que asociarlo. Siempre nosotros hemos dicho, si el costo de nivelación es mayor que implementar un sistema de riego presurizado, hay que colocar el sistema presurizado. Si no, y también ver cuáles son los costos asociados con el hecho de sacar solo una parte y poner en otra. Todo eso lo tenemos relativamente estudiado por muchos años anteriores. Entonces, sabemos cuáles son los efectos. Y eso puede ser una cosa que podemos ir llevando en conjunto. O sea, aquí, como decía yo, colocar todos los sistemas, aquí están todos, estos son los suelos, esta es la planta, esta es la condición climática que tenemos, y veamos cuál es el que mejor se comporta. Pero no miremos a ciegas, oye, que no, voy a colocar frutales, aquí yo voy a colocar goteo por goteo. Y José Luis decía lo de fertilización. Con Cristian estamos viendo cómo incorporamos la fertilización justo en la válvula. Y como viene líquida, es más fácil. Pero sí, la pasada de los tractores para la pulverización y todas esas cosas, yo creo que ahí tenemos que entrar en algo, no sé, ahí lo veo difícil, y eso tú tienes mucha razón. Hay que empezar a trabajar un poco en esas líneas y ver cómo le damos soluciones. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Antonio, ¿y cómo masificamos esto? Ustedes tienen una gran llegada con el mundo agrícola, nosotros tenemos también deber como Estado, en algo que a mí me sigue repitiendo, que para la persona que uno ve normalmente en el campo le parece contraintuitivo. Y eso yo creo que es una barrera que está bien difícil de superar, porque alguien ve el surco y piensa que es un riego antiguo, en el fondo. Claro, todo esto demuestra que no es así, sobre todo con el control de compuertas,
la tecnología asociada, un manejo remoto incluso. No es así, pero a mí me pasa, estoy pensando en la escuela agrícola, estoy pensando en las mismas universidades, la extensión, o nosotros como CNR en nuestros programas, tenemos todo un deber, porque si está demostrado que el agua se usa de igual forma en algunas circunstancias, yo creo que logramos el mismo objetivo, bueno, nos estamos perdiendo si esto es más barato incluso. Entonces, ahí va mi pregunta. Todos los actores tenemos un rol al respecto. Sí, yo creo que estamos pensando demasiado en fruticultura, porque aquí vemos puro frutero, ¿no? Claro, y lo que dice José Luis, cuando uno planta a 3,5 por 1,2 y no se imagina 2 surcos, ¿no es cierto?, a los costados de esas 2 hileras por el tema de tráfico maquinaria, o a 3 metros, ¿no es cierto? Pero a lo mejor yo creo que tenemos que ver en qué cultivos y en condiciones el sistema puede funcionar. Estoy pensando en las hortalizas, estoy pensando en los cultivos tradicionales, estoy pensando en la fruta seca que se planta a mucho mayor distancia, ¿no? Y también estoy pensando en la agricultura familiar campesina, que, como decía Wilson, la gran mayoría no tiene riego tecnificado, ¿no? Entonces, creo que hay que determinar las condiciones donde el sistema se puede implementar. Y lo que dice José Luis es verdad, a nosotros nos pasó, esto no es para cualquier suelo, ¿no? Es para suelos muy uniformes, donde la topografía tiene que ser muy particular para mover la menor cantidad de metros cúbicos de suelo posible, ¿no? Porque no sé si van a estar de acuerdo conmigo, yo me acuerdo que hablábamos de una pendiente de un 3 por 1000, ¿no? Entonces, para lograr esa pendiente de un 3 por 1000, cuando tenemos un suelo con una topografía complicada, se tienen que mover muchos metros cúbicos de suelo, ¿no? Entonces, pero tenemos muchos sectores en Chile que el movimiento de suelo debiera ser el mínimo para lograr esa pendiente. Entonces yo creo que hay que determinar bien para qué condiciones el sistema funciona, pero lo que más me gusta es esta creación del modelo para mejorar la eficiencia del agua. Y cultivos que si uno quisiera implementar un riego tecnificado, un goteo, no rinde, sale a pérdida el agricultor. Yo creo que eso es clave también. El otro día alguien me dijo el arroz. Me dijo mejorar arroz, me riego del arroz con esto. O la papa, me dijo también, pero para que me rinda la plata en el terreno. Yo creo que cosas que así también hay que pensar bajo esa lógica. Eduardo. Yo quisiera agregar una cosa que es importante. Yo no conozco tampoco mucho la parte de la fisiología frutal y todas esas cosas porque no soy especialista, pero uno lo que plantea es lo siguiente, dice, incluso, ¿por qué 3 metros? Por suelo, a lo mejor, si le colocamos 4 metros y colocamos más sobre la hilera y es más barato colocar eso que colocar más plantas o menos plantas, todo eso también es un diseño de optimización que es detrás de respaldo. O sea, yo quiero optimizar, si quiero trabajar con el nivel óptimo, tengo que optimizar todo. ¿Por qué tanto suelo? ¿Por qué tanta distancia? ¿Por qué tal otro? Porque muchas veces la gente, yo soy, por ejemplo, siempre he puesto en contra y lo conversábamos con José Luis, me carga cuando le colocan, ¿no es cierto?, camellones a los, ¿ya? Porque en cualquier riego es un problema. Pero, ¿por qué la gente habla de esto y lo demás allá? Pero, bueno, estudiemos cuál es la mejor opción bajo una condición determinada y veamos qué es lo que pasa si colocamos a 3 metros, a 4 metros, veamos los costos, veamos la asociación. Incluso hoy día estamos trabajando mucho estamos hablando con Hugo de Sofruco, desde el punto de vista de ver cuál es la óptima distribución de frutales en un predio que le permite una sustentabilidad en los próximos 20 años. Porque hoy día no sabemos qué es lo que va a pasar con la venta, con la gente está colocando solamente, por ejemplo, cerezo,
pero puede ser un criterio que no es la lógica. Hay que pensar en el futuro y ver desde un punto de vista de optimización qué es lo que pasa con diferentes escenarios. Y yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando. Y esto mismo pienso yo con el riesgo. Debemos ver los diferentes escenarios y en esos diferentes escenarios ver cuál es el óptimo. Esa es mi opinión personal, por lo menos. Bueno, y aquí la jefa nos está cortando, así que yo le agradezco mucho sus palabras y sus intervenciones. Bueno, le damos un fuerte aplauso a este panel que hoy día nos acompañó en el lanzamiento del libro. Y antes de concluir, les tenemos una sorpresa a los panelistas, un pequeño detalle en nombre de CRIAM. El profesor Eduardo Holzapfel les va a hacer entrega de este pequeño presente. De aquí viene el último. Brindémosles nuevamente un fuerte aplauso a nuestros panelistas de esta jornada. Bueno, les aprovechamos de contar también que este libro y todo el material que prepara CRIAM está disponible en nuestro sitio web digitalizado. Y si ustedes no tienen una copia impresa del libro, al final atrás en las mesas tenemos más ejemplares que pueden aprovechar de llevarse.